pasada estuvimos conversando sobre marcas y propiedad intelectual, y hoy vamos a abordar otro tema muy interesante, muy cercano al desarrollo profesional de la ingeniería, cuáles son los contratos. Con frecuencia los ingenieros en primera persona o desempeñándonos dentro de una organización, tenemos que convenir determinadas condiciones para la prestación de un servicio o la fabricación o la construcción de algún elemento. Todo esto sujeto a condiciones y cláusulas y elementos que deben cumplir las partes. Ese documento por el cual nos obligamos a esa prestación le llamamos contrato. Ahora inmediatamente lo van a definir los abogados con mucha mejor precisión y autoridad de lo que lo estamos haciendo. Pero tengan ustedes presente que es frecuente el dilema que generan cierto tipo de contratos cuando nos desempeñamos bajo el paraguas de una organización. Y esa organización tiene que acordar con otra o con alguna otra empresa o con terceras partes cierta prestación, y nosotros como representantes técnicos tenemos que suscribir ese contrato. Y sucede, me ha pasado profesionalmente, que sabemos fehacientemente que nuestra organización no está cumpliendo con el 100% de lo prometido. Sin embargo, somos parte de la organización y tenemos que firmar en representación de ella. Y ahí se genera un tironeo, un conflicto de intereses del cual tenemos que tratar de salir airosos. Es decir, por un lado, pertenecemos a la organización y firmamos en nombre de ella. Y por otro lado, somos empleados de esa organización, con lo cual si nos rehusamos a firmar, es obvio que estamos frente a un problema. Bueno, estas cuestiones aparecen, yo les llamo dilemas éticos profesionales. Seguro ustedes se van a encontrar más de una vez a lo largo de sus carreras con este tipo de situación. Bueno, vamos a dar paso a los que saben del tema, el doctor Damián Pizarro, el doctor Ulises Medina, presentes, así que los escuchamos y espero que les resulte de utilidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. Como siempre, agradecemos a la Facultad de Ingeniería, en tu persona, de la Universidad de Belgrano. También agradecemos, obviamente, a la biblioteca, hoy en la persona de Sergio, a Patricia Aléndez, quien nos ha colaborado desde ya con estos diálogos con la biblioteca, y por sobre todas las cosas también a las partes de todo lo que tiene que ver con sistemas, ¿no? Porque, bueno, son quienes nos proveen la posibilidad de a través de la plataforma Conectate, bueno, y que haya un sistema de puntos y demás, que también, bueno, lamentablemente engrosan, esperamos que engrose un poco la actividad de eso. Pero bueno, principalmente hoy estoy más que bien acompañado, porque no solamente cuento con la presencia de Alfredo, sino también con la presencia de un colega y amigo, que es Ulises Medina Álvarez, que es abogado de Chile, con quien hoy vamos a desarrollar lo que tiene que ver con contratos civiles y comerciales, la problemática o la cuestión de la autonomía de la voluntad, y principalmente un poco lo que nos hace ya llevándolo a la arena de la ingeniería, cuáles son aquellos contratos o cuáles son esas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Es interesante el comentario o lo que de alguna manera nos introducía Alfredo en cuanto a las problemáticas que debemos abordar en el ejercicio de la profesión de la ingeniería. Yo hablo en primera persona, pero bueno, me hago parte del grupo, me hago carne. Pero lo cierto es que a medida que nosotros transitamos, de alguna manera, aguas que no son las propias, se podría decir, ¿no? Cuando ejercemos una profesión y estamos tocando, se podría decir, de oído algunas cuestiones, bueno, se pueden dar algunas problemáticas. Entonces, hoy, desde lo conceptual, desde la naturaleza jurídica, desde los caracteres de algunos contratos,
y desde el punto de vista de la parte práctica, ¿no? Que es un poco la gracia de estos talleres teórico-prácticos, bueno, vamos a tratar de abordar estas cuestiones y de acercarnos un poco a este derecho para ingenieros, hoy contratos civiles y comerciales. Un poco como para ya entrar en tema, voy a compartirles pantalla, que es lisa y llanamente un PPT que nos va a servir para como irnos adecuando en el tema. Repito esto que les comentaba la vez pasada de la necesidad, o mejor dicho, no la necesidad, perdón, la posibilidad de que tienen el QR, ¿sí? A través del cual estamos presentándoles o estamos acompañándoles información y estamos acompañándoles todo lo que tiene que ver con el material de apoyo o material de sustento, así que les recomiendo que lo utilicen si no han accedido, que puedan acceder a través de ello, porque tienen ahí no solamente la info para esta charla, para la anterior, sino también tienen el acceso al video de los anteriores y todo lo que es el material de apoyo que les comentamos siempre. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a trabajar con esto. Lo que tenemos hoy es esto. Es contratos civiles y comerciales, estos conceptos introductorios y un poco de lo que vamos a estar desarrollando. Ustedes avísenme si se ve, porque me fijo en un lado y creo que no se actualiza, por eso estoy así como preocupado que no corra la filmina. Bueno, a ver. ¿Se está viendo o no? Ahora me parece que no, porque creo que volvió todo a cero. Volvemos otra vez a empezar, a ver. A ver ahora. Bien, ¿se ve ahí? Sí, ahí se ve. Perfecto, genial, muchas gracias. Bien, tiene que decir entonces contratos en la pantalla, bien, con una pequeña imagen alusiva, ¿no? Código Civil y Comercial define el contrato, ¿no?, como un acto jurídico en virtud del cual, ¿sí?, dos o más partes acuerdan crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Esto de, ¿qué es lo que puedo hacer yo con una obligación jurídica? Bueno, justamente eso, crearla, regularla, modificarla, transferir, ¿sí?, o extinguir estas relaciones jurídicas de índole patrimonial que en sí son obligaciones, ¿no? Yo lo que estoy transfiriendo, lo que estoy modificando o extinguiendo son estas obligaciones, ¿no?, que se generan justamente en el contrato, ¿sí? Este acto jurídico voluntario que permite que las partes establezcan justamente sobre las pautas sobre las cuales se va a regir este acuerdo. Bien, segundo, lo que tiene que ver con, o mejor dicho, a lo otro lo que vamos a abordar es el derecho de los contratos y la autonomía de la voluntad, algo muy importante y por lo cual lo tenemos principalmente a Ulises con nosotros, ¿no? Esto de, se basa justamente en los principios de autonomía de la voluntad por el cual las partes pueden contratar libremente, ¿no? Esta cuestión de libertad para contratar y la cuestión de la buena fe, ¿no? O sea, esto que aquellos alumnos míos de Derecho Internacional o de aspectos legales para la ingeniería, sí hemos hablado sobre la importancia de la buena fe, ¿no? ¿Cuál es el rol y cómo es el corte transversal que hace la buena fe? Y después, obviamente, esto que tiene que ver con, una vez concluido el acuerdo, las partes deben justamente someterse a lo estipulado como si fuera la ley misma, ¿no? El contrato pasa a ser ley para las partes. Ahora, propiamente lo que tiene que ver con autonomía de la voluntad, bien, espero que se esté viendo en la pantalla, autonomía de la voluntad, le paso la palabra a mi colega Ulises Medina Álvarez. Muchas gracias, querido colega y amigo Damián. Muchas gracias a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Belgrano por recibirme una vez más y tener el honor de estar con sus distinguidos alumnos conversando de temas tan interesantes y útiles que escapan un poquito del ámbito de la ingeniería. Y en este caso es donde el derecho también confluye con otros campos del conocimiento. Y al final es el derecho más bien el que se nutre de los conocimientos de la ingeniería más que al revés. Es la ciencia la que siempre está por delante. Y es que es muy importante haber destacado esto para comenzar, porque es el pensamiento científico, el pensamiento racional, sobre todo en la época de la Ilustración, que inspira lo que es la autonomía de la voluntad, como principio básico de las relaciones contractuales entre iguales. Es necesario, por lo tanto, que seamos capaces de remontarnos a
la Revolución Francesa, o incluso antes, cuando muchos tratadistas e intelectuales empezaron a desarrollar una crítica al sistema de casta imperante, al sistema monárquico aristocrático, bajo los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que son los principios liberales que inspiran hoy a diversas legislaciones del mundo occidental, sobre todo en aspectos de la importancia que tiene la autonomía privada, la contratación entre iguales. Teniendo claro esto, es la autonomía de la voluntad la que al final de cuentas le da una fuerza obligatoria a los contratos. Es un principio básico del derecho contractual, ya sea en materias civiles o en materias comerciales. La autonomía de la voluntad se encuentra incorporada en todas las relaciones que desarrollan los particulares. Como dice el artículo 1545 del Código Civil chileno, es una ley para los contratantes, una verdadera ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales. Teniendo en consideración esto, es en virtud de la libertad que tienen los ciudadanos, de la igualdad y las relaciones fraternas basadas en otro principio muy importante como es la buena fe en los contratos, lo que hace que los particulares gocen de todas las prerrogativas para que puedan pactar cláusulas y comprometerse y obligarse mutuamente, teniendo libertad para poder adquirir ciertos derechos y también contraer obligaciones recíprocamente. ¿Cuál es el fundamento de la autonomía de la voluntad? Este fundamento, como decía hace un rato, está basado netamente en las doctrinas liberales, sobre todo el desarrollo posterior que tuvieron estas doctrinas durante la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana o la Revolución de los países hispanohablantes. Es por eso que la inspiración que causa el Código Civil francés es muy relevante dentro de las legislaciones civiles de diversos países latinoamericanos. Por ejemplo, en Chile, en Ecuador, Venezuela, Argentina, compartimos una raíz común que tiene que ver con el principio contractualista francés. Incluso Andrés Bello, venezolano, inspiró directamente nuestro Código Civil trayendo las ideas desde Europa, precisamente para poder garantizar la igualdad entre los contratantes, que no hubiese un desequilibrio por cuestiones del origen, de la cuna, de la casta, de la raza. Es una cuestión tan básica, porque desde aquí nace la igualdad entre las partes, la igualdad entre seres humanos, que libremente el no ser esclavo les permite unirse, llegar a acuerdos, lograr fines comunes a través de una herramienta fundamental como son los contratos. Pero esto no está exento de limitaciones, que es en todo caso un punto que igual vamos a profundizar durante esta ponencia. Y una de esas limitaciones que se repiten en diversos países de doctrinas liberales en materias contractuales es que las partes no pueden modificar a su antojo situaciones o cosas que son de la esencia de un contrato. Porque de hacer esto, el contrato no produciría efecto alguno o degeneraría en otro distinto. Y otra gran limitación es que no se puede estipular nada que vaya en contra de las prohibiciones legalmente establecidas, en contra del orden público, en contra de las buenas costumbres, en contra de la moral, ya que estas estipulaciones son nulas absolutamente, por ilicitud de su objeto, por ilicitud de su causa, por vicios
de la voluntad. La voluntad tiene que ser pura, no puede ser viciada. No puede haber ningún condicionante que lleve a alguna de las partes a ejercer presiones sobre la otra, presiones dolosas, intimidaciones. No se puede contraer por la fuerza moral contrataciones. Y hay algunos errores que incluso también vician absolutamente la voluntad. Entonces, una voluntad pura es una voluntad exenta de vicios, una voluntad que cumple con la legislación nacional, una voluntad que es ad hoc a las buenas costumbres. Eso es muy importante, la buena fe en materia contractual. Y en materia contractual, para poder profundizar un poco más en esta posición clásica, que es necesario de todas maneras contraponerla a las posiciones modernas en materia de autonomía de la voluntad. Esta posición clásica, como sosteníamos en algún momento, tiene su origen en las doctrinas liberales, en la Revolución Francesa sobre todo. Y a través de la expansión de las revoluciones liberales por el mundo, también se expande y alcanza un mayor auge en otras latitudes de Occidente, en Latinoamérica, sobre todo, en los países hispanohablantes, en algunos países africanos. Eso es sumamente importante. Es el espíritu de la época en la que vivimos, la época contemporánea, donde en mayor o menor medida estamos inmersos en un sistema económico y en una economía de carácter liberal, con mayor o menor intervención del Estado, que siempre es necesaria en todo caso, como veremos adelante, porque a pesar de que hubo muy buenas intenciones de parte de los tratatistas franceses, sin duda alguna, esta igualdad muchas veces es ilusoria. Por ejemplo, en los llamados contratos de adhesión. Pero profundizando en lo clásico, en esta doctrina liberal decimonónica que tuvo su mayor expansión y su mayor realización durante el siglo XX, siempre estuvo la visión por parte de los países de lograr que los derechos fuesen reconocidos por ley, valorando la importancia del individuo como un sujeto de derechos, pero también como un sujeto de obligaciones. Y en base y en uso a su libertad, como base de toda actividad humana, sobre todo actividades económicas, es lógico que estos seres humanos libres, iguales, fraternos, puedan obrar como se les plazca, no siendo naturalmente estos actos contra el orden público o las buenas costumbres. Incluso para Rousseau, uno de los grandes inspiradores del contractualismo francés, el hombre nace bueno, pero la sociedad es lo que lo corrompe. Esto es muy importante, porque estas doctrinas sin duda inspiraron la instauración de la autonomía de la voluntad como base, como principio, como pilar inspirador de los contratos. Hay otros contractualistas también como John Locke, quien sostenía que el hombre no es ni bueno ni malo, sino que es perfectible, como los mismos contratos que también son perfeccionables con el tiempo. Así, durante el siglo XX, un importante tratadista chileno, don Arturo Alessandri, nos indica un concepto de la autonomía de la voluntad que engloba todos estos criterios de los cuales les acabo de hablar, definiendo la autonomía de la voluntad como la libertad de que gozan los particulares para pactar contratos que a ellos se les plazcan y que determinen su contenido, sus efectos e incluso su duración. Así,
se señala que la voluntad de un individuo es soberana. Como dice el Código Civil chileno, es una ley para los contratantes. E incluso el mismo Código Civil chileno, cuando define la ley, también habla de que la ley es una manifestación de la voluntad soberana. Es decir, la autonomía de la voluntad está en directa relación con reconocerle a los seres humanos una cuota de soberanía sobre sus propias vidas, sobre su propia libertad, sobre el uso de su igualdad. Por lo tanto, de estas voluntades soberanas nacen acuerdos contractuales que a la vida pública generan acuerdos, y esos acuerdos, de todas maneras, esperen un momento. Ahí sí, tenía una molestia acá en el celular. Como les decía, de estos acuerdos soberanos, se generan nuevos actos que para la vida jurídica y para la vida social son relevantes. Nacen empresas, se constituyen créditos, se pueden adquirir propiedades, se pueden arrendar propiedades. Es decir, muchos actos de la vida social, de la vida pública, son capaces de generarse a través de estos acuerdos de voluntades. En ese sentido, también hay que considerar lo que sostenía otro gran tratadista, el señor López Santamaría, en su obra Los Contratos, quien dentro de la doctrina chilena es considerado uno de los tratadistas que más aportan en esta materia de los contratos. En aspectos teóricos, él también entrega una definición que arroja muchas más luces que la de Alessandri, definiendo la autonomía de la voluntad como un principio que dentro de las doctrinas filosóficas jurídicas hacen que todas las obligaciones reposen esencialmente sobre la voluntad de las partes. Fíjense la importancia que se le da al concepto de voluntad, a las iniciativas individuales. Cuando dos iniciativas individuales soberanas se unen, se logra algo nuevo para la vida jurídica, para la vida social. Los contratos, a través de la autonomía de la voluntad, permiten la vida en sociedad. En este sentido, López de Santamaría sostiene que a la vez esta autonomía de la voluntad no tan solo es un principio, sino que es una fuente, una medida, una vertiente, podríamos decir, de la que emanan derechos nuevos, de la que emanan obligaciones nuevas. Es la base misma de la relación contractual, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista jurídico y también moral. Por ello, la autonomía de la voluntad se forma, se funda en los principios propios de la Ilustración. Y desde la Ilustración comienzan a generarse una serie de cambios sociales e históricos que permiten que se profundice la importancia del contrato como una herramienta básica para el mundo globalizado, incluso en el siglo XXI, en un mundo cada vez más libre de barreras. Por eso no podemos perder de vista todo lo que ha pasado en los últimos 300 años, desarrollado principalmente por este principio rector, por la autonomía de la voluntad. Es llevar la libertad, la igualdad y también la fraternidad a un plano jurídico, pero también a un plano social. Esta libertad desde lo jurídico, esta igualdad desde lo jurídico, también es lo que le da una fuerza obligatoria al contrato. Y en este sentido, otro gran tratadista, Contarino, analiza los contratos civiles y comerciales en el derecho argentino también, a través de la igualdad jurídica, de cómo se funda
una garantía e incluso reconocida constitucionalmente, como es la igualdad ante el derecho, que es el equivalente que nosotros tenemos a nuestra igualdad ante la ley en Chile en el artículo 19, número 2 de la Constitución, donde incluso se reconoce explícitamente que en Chile no hay esclavos y que quien pise su territorio quedará libre. Un principio rector básico que nace del derecho civil, del derecho privado, y que incluso nuestros dos países hermanos reconocen explícitamente hoy en sus constituciones. Y eso es la constitucionalización del derecho privado. La constitucionalización de la vida en sociedad, de reconocer principios básicos rectores que permitan a las personas, a través de el ejercicio de su soberanía propia, de su voluntad exenta de vicios, poder lograr una dinamización de la sociedad misma. Y eso es tan importante que hoy día ha sido elevado a rangos constitucionales. Esta libertad desde lo jurídico se traduce, en primer lugar, por supuesto, en una libertad para contratar. Y esto es la libertad para celebrar o no un contrato, para elegir con quién lo celebro. Y del mismo modo, hay otra naturaleza dentro de la libertad contractual que tiene que ver con fijar los términos, el contenido, el fundamento de los contratos. Y de esta manera, la libertad jurídica comprende una serie de facultades. La facultad de celebrar o no el contrato, la forma de elegir quién es mi contratante, determinar el objeto y la causa de los contratos, elegir la forma de instrumentalizarlo, excepto en casos de contratos solemnes donde necesariamente hay que cumplir con lo que establece la ley explícitamente. Asimismo, se pueden pactar una serie de cláusulas diferentes y que en algunos casos incluso pueden ser opuestas a la misma ley, como en materias que tienen que ver con temáticas indígenas. Se pueden crear también contratos de distintos tipos, incluso innominados. No es necesario que el Código Civil reconozca explícitamente algunos contratos, o la legislación privada en general. Acá la imaginación, la voluntad misma, la facultad de crear también está presente, sobre todo en materias que tienen que ver con invenciones. Así pueden nacer estos contratos de carácter atípico, estos contratos innominados. ¿Por qué? Porque la autonomía de la voluntad es tan plena que así lo permite. Salvo, obviamente, las limitaciones legales que tienen que ver con orden público, con bien común y con el bienestar de toda la población. El efecto, eso sí, de la concepción misma del nacimiento de los contratos se traduce en una fuerza obligatoria, pero también en una intangibilidad, de una inoponibilidad muchas veces frente al tercero. Y en ese sentido, la figura del juez puede ser relevante en algunos casos donde se pueda atentar contra esta autonomía. Vamos también con nuevas tendencias. Esto es lo clásico. Pero el mismo Alessandri, ya en la década de los 40, en sus clases de la Universidad de Chile, sostenía que la autonomía de la voluntad muchas veces ha llevado a la exageración misma, y que por las transformaciones de la economía y la sociedad se van generando desequilibrios contractuales. Hay partes que se ven más favorecidas que otras por una cuestión económica, por capacidades económicas. Por lo tanto, el mismo Alessandri formula críticas a este principio de la autonomía de la voluntad. En Chile esto se ha notado mucho por las sendas neoliberales que ha tomado la economía. Aún así, hay ciertas limitaciones que se han mantenido
en materia contractual, precisamente para evitar estos desequilibrios contractuales. Y desde aquí, por ejemplo, vienen las legislaciones que tienen que ver con el derecho del consumidor, donde se trata de atentar contra la parte más débil, imponiéndole cláusulas que muchas veces resultan abusivas. Y en ese sentido, el Estado ha tenido que intervenir para poder equilibrar a las partes. Y en consideración al tiempo, nos vamos a quedar con lo que sostenía el profesor Díez Picasso, lo que hoy es como la tendencia más aceptada en materias contractuales y de autonomía de la voluntad, considerando lo que le acabo de decir respecto de evitar estos desequilibrios contractuales que se han generado a propósito de la economía neoliberal. Estas nuevas formas contractuales, dice Díez Picasso, como algunos contratos tipo o contratos masa, contratos de adhesión, por los cambios mismos del tráfico económico, cada vez más acelerado, hacen que los contratos normales o dotados de un contenido imperativo de la ley se vuelvan muchas veces más escasos, naciendo otros que son más forzosos, condicionando las políticas sociales y económicas con ello, obligando a que haya un dirigismo del Estado para que no se perjudique a las partes más débiles en las relaciones contractuales. Díez Picasso habla de prestaciones de tráfico en masa, que consisten en la obligación que surge del hecho de un determinado comportamiento de una persona. Pero ese comportamiento no siempre representa la voluntad de esa persona. Entonces, muchas veces es solamente una conducta social típica, algo que se repite simplemente por el tiempo. Documentos que nos vemos obligados a firmar muchas veces en Chile con clínicas privadas para poder tener una atención médica oportuna en casos de urgencia, donde estas clínicas obligan a los pacientes a firmar contratos. Y esos contratos implican firmar letras de cambio o pagarés en blanco para asegurar el pago de las prestaciones médicas. Y una persona que está herida o que tiene una enfermedad grave se ve obligado a hacerlo. Y ahí es donde el Estado ha tenido que intervenir para evitar esas conductas sociales típicas y que se repitan de una forma maliciosa, perjudicando a la parte más débil de los contratos. Así, esto se ha replicado en materia de derecho del consumidor, frente a tiendas del retail, que han obligado a sus clientes a suscribir contratos en condiciones muy desfavorables. Y así es como nace una nueva rama del derecho que tiene que ver con el derecho de los contratos, pero particularmente la legislación del consumidor. Ahora dejo con ustedes a mi querido amigo Damián Pizarro y les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Ulises. Ante todo, quería aclararles que él se refería a la autonomía de la voluntad, y esta autonomía de la voluntad a la cual él nos ha hecho un trato vasto y por sobre todas las cosas muy interesante. Lo que a mí más me llamó la atención fue la similitud, por decirlo de algún modo, con la visión, la orientación y con la conceptualización que tienen en Chile. Es enteramente similar, para no decir muy semejante a la nuestra. Por eso es que creo que Ulises nos podía dar un gran aporte, no tal vez en el articulado, tal vez no en cuanto a la formalidad de la ubicación de las normas, pero la verdad es que, Ulises, te agradecemos muchísimo. Has atendido el tema de la autonomía de la voluntad muy completo, y a mí me parecía muy bueno esto para tratarlo como una base, ¿no? Una base de, hablamos de la autonomía de la voluntad, hablamos sobre este contrato, esta forma de contratar libremente, este principio de buena fe, y bueno, y esta ley para las partes. Me parecía esencial partir desde tu enseñanza y desde tu explicación. Así que muchísimas gracias. Vamos a continuar con los temas con el tema que teníamos para hoy, que está muy vinculado a lo que venía recién compartiendo con nosotros Ulises, y que decía, hablábamos de lo que es la capacidad y consentimiento de los contratos, ¿no? Los presupuestos justamente del contrato, ¿sí? Y que de alguna manera nosotros asumimos
como decíamos recién y como Ulises nos decía, los contratos obviamente fueron firmados libremente. Nadie pensaría que ese contrato fue firmado en contra de la voluntad de la persona. Es más, este comentario, entre paréntesis, que hace Ulises respecto de los contratos de adhesión, ¿no? Estos contratos que nosotros nos sentamos, firmamos y nos vamos. ¿Sí? Últimamente, o la mayoría de las veces, los contratos de adhesión son todos. ¿Sí? El contrato de tarjeta de crédito, el contrato del alquiler mismo, ¿no? O sea, vamos nosotros y le decimos, no, mira, ese precio no me parece, te dicen, bueno, andate a tu casa. No te dicen, bueno, dale, sentate y lo negociamos, que muy pocas veces uno puede negociar todas las cláusulas del contrato. Muy pocas veces uno puede negociar algunas, ¿sí? Cláusulas del contrato, y casi nunca uno puede de alguna manera modificar hasta el precio de los contratos. Pero bueno, lo cierto es que tenemos de alguna manera varias cuestiones que tenemos que ir atendiendo y demás, y eso, por ejemplo, tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad y el consentimiento, ¿no? Presumimos que cuando estamos reunidos, que cuando vamos a participar de un contrato, tenemos lo que es un contrato que se va a hacer cargo en cuanto a lo que es el consentimiento y la capacidad. Ulises, ¿te animás a hablarnos sobre la capacidad de esto? ¿Sobre qué es la capacidad y el rol de la capacidad? Damián, ¿de la capacidad en Chile? Sí, no, lo que es la capacidad, el punto de lo que es la conceptualización de la capacidad. Perfecto. Hay que entender una cosa, la capacidad es una parte misma de lo que implica que una persona precisamente también pueda adquirir ciertos derechos, contraerlos, ejercerlos también. Entonces, desde esta perspectiva, la capacidad en sí puede ser entendida desde dos ópticas. Una capacidad de goce, de como dice este concepto, de poder gozar determinados derechos de una forma libre y espontánea, pero también hay una capacidad de ejercicio que implica el poder contraer derechos y poder contraer ciertas obligaciones. Es decir, lo que implica la capacidad también tiene que ver con el desarrollo de una persona como un adulto, como una persona adulta, pero también que tenga sus facultades claras. Por lo tanto, también de ahí surgen las llamadas incapacidades. Por ejemplo, el ser un niño o un menor de edad, el tener alguna patología que no me permita darme a entender claramente o que no pueda ejercer mi propia voluntad por temas psiquiátricos o psicológicos. Y en esos casos, mi voluntad, mi capacidad de ejercicio dentro de esta capacidad, la tengo que ejercer por medio de un representante legal. Y eso a grandes rasgos es explicar de una forma muy resumida a un fenómeno que en derecho he estudiado muy a profundidad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por eso, entonces, acá, cuando nosotros expresamos el consentimiento, expresamos voluntad, presumimos, obviamente, que somos capaces. La ley presume justamente de que todos somos capaces, salvo en los casos en los que se indique lo contrario. Hay una cuestión de la capacidad de ejercicio y una capacidad de derecho, mejor dicho, que hablaba recién Ulises, y creo que excede un poco a la temática de hoy y demás, pero yo creo que más que nada para que tengan conocimiento de eso, obviamente se puede abordar y demás en otra situación, pero yo creo que sabiendo que el consentimiento, la capacidad son presunciones que nosotros tenemos, son presupuestos previos a la hora de contratar, efectivamente cumplidos estos dos requisitos, ese contrato empieza a gozar de una validez y de una existencia que obviamente nos avisora que va a dar o va a tener efectos jurídicos sin ningún tipo de limitación, ¿no? Que no va a perder eficacia justamente en razón de la falta de capacidad o falta de consentimiento de alguna de las partes. Los elementos justamente de los contratos, de los cuales Ulises también hizo referencia, tenemos el objeto, la causa y la forma. Bien, acá faltaría lo que es el sujeto, ¿no? Claramente el sujeto es uno de los elementos del contrato y también podemos decir que hasta se presume, ¿no? Que la existencia, si referimos obviamente a un contrato civil o comercial, efectivamente se presume la existencia de un sujeto, ¿no? O mejor dicho, al menos dos sujetos, porque ya hay una bilateralidad en los contratos que efectivamente requiere la participación de dos personas, de dos o más personas físicas o jurídicas, ¿no?
El objeto, obviamente la materia sobre la que versa el contrato, esto de la necesidad de que este objeto sea lícito, ¿sí? Obviamente no puede ir ni contra la ley ni contra las buenas costumbres. Que sea posible, ¿sí? Contratar sobre algo que sea imposible no tiene mucho sentido, ¿bien? Puede ser determinado o determinable ese objeto, ¿bien? Pero principalmente tiene que poder indicarse más o menos, ¿sí? Sobre qué está recayendo, cuál es la materia de este contrato. Bien, y esto, el interés para las partes, lo que dice es, ¿cuál es el interés que las partes van a tener para contratar? Bien, ¿por qué las partes están prestando consentimiento? ¿Cuál es el efecto, no solamente volitivo, ¿sí? No es, ¿qué es lo que de alguna manera empuja a las partes a que efectivamente lleven a este contrato? Bueno, esto de alguna manera no tiene que estar explicitado en el contrato, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo hago un contrato de compra-venta, bien, de, no sé, de una computadora usada, es claro que me estoy tratando de sacar la computadora de encima, bien, y obtener un rédito o obtener un dinero para eso, bien. Pero bueno, lo cierto es que nosotros tenemos la oportunidad de, en la etapa previa, en la etapa precontractual, bien, como de alguna manera ir conociendo cuál es el interés de la otra parte. Pero lo cierto es que el objeto, bien, es un poco todo esto, ¿no? La licitud, la posibilidad, la determinación, bien, o la determinabilidad, ¿sí? Que haya un interés de las partes y que exista cierta evaluación económica o cierta valoración económica, bien, para determinar que efectivamente ese contrato tiene una valoración económica y por sobre todas las cosas, en el caso de que haya algún inconveniente y haya que responder por los daños que ese contrato causó o el incumplimiento o el cumplimiento parcial de ese contrato, efectivamente eso pueda resarcirse, pueda bien reemplazarse por un monto dinerario. En cuanto a la causa, ¿sí? Acá dice claramente el por qué y el para qué se contrata, ¿no? El para qué está como un poco vinculado, o sea, el por qué y el para qué están vinculados con lo que llamamos siempre la causa fin y la causa fuente, ¿no? ¿Qué es lo que me genera a mí la intención de contratar y cuál es la finalidad? Bien, en este caso nos vamos a convertir en causalistas así a secas y vamos a decir que la causa es esto, ¿no? La causa debe existir justamente desde el comienzo de la formación del contrato hasta su celebración y ejecución, ¿sí? Tenemos estas tres instancias, ¿sí? Y esta causa también debe ser lícita. El por qué quiero generar este contrato, bien, también me habla de cierta licitud. Y la forma, ¿sí? Respecto a la forma, justamente en nuestro país rige lo que es la libertad de formas. ¿Qué significa? Que salvo que la ley disponga alguna cuestión, bien, las formas pueden ser todas. Puede ser cualquier forma. Bien, no es que por contrato tengo que entender que está escrito, bien, porque de hecho el boleto de colectivo, ¿sí? Que ahora tampoco lo tenemos, pero el boleto de colectivo que antes teníamos, bien, si alguno de ustedes no lo conoció, después le mandamos una foto, pero lo cierto es que aquel boletito que nos daba el bondi, efectivamente también era una manera de materializar un contrato. Era una forma en la cual yo materializaba, ¿sí? Un contrato, bien formalmente, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo subía al colectivo, me marcaba el horario de subida, me marcaba el horario de bajada, era un comprobante de pago. O sea, funcionaba como un contrato. Bien, tal vez no lo reconocíamos como tal, pero bueno, ejercía como esa función. Bien, entonces estaba formalizado el contrato de transporte de personas, bien, como es el viaje en colectivo, ¿sí? De un punto a otro, bien, ¿a través de qué? A través de un boleto. ¿Sí? Lisa y llanamente. O cuando hablamos del boleto de compraventa, o sea, o contrato de compraventa, justo estamos hablando de la materialización de qué? Del contrato de compraventa. Bien, de qué vamos a vender, esto en estas condiciones, bajo estas condiciones se va a pagar, se va a entregar, etc. Así que efectivamente no siempre puede estar escrito, bien, porque la libertad de formas es la que rige, salvo en los casos puntuales en los que se pide un contrato escrito y en los cuales hasta se puede pedir una escritura pública. Bien, que es en los casos de inmuebles y demás, en los cuales la ley establece específicamente que tiene que ser, por ejemplo, a través de un escribano público. Bien, la clasificación de los contratos, ¿sí? Los contratos, a medida que los vayamos viendo, ¿sí? Hoy y en lo sucesivo, ustedes van a leer, ¿sí? A través de este documento que ya está para poder acceder a través del link que les mandé y que les habíamos compartido a través del Drive. Efectivamente, los contratos pueden clasificarse en unilaterales y bilaterales. Son contratos, por consiguiente, ya son dos partes. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Tiene la participación de dos partes. La diferencia es que puede ser unilateral o bilateral en cuanto a qué? En cuanto a la distribución de obligaciones. Porque hay contratos que obligan a una sola de las partes. Lo cual no significa que no sean, ¿sí? Un acuerdo de voluntades. No significa que no haya dos partes. Pero el contrato este obliga solamente a una. Hay casos, sí, claro, y los vamos a ir viendo. Después, onerosos o gratuitos. ¿Qué significa? ¿Significa que hay un fin de lucro? No. Significa que hay prestaciones recíprocas.
¿sí? Yo le entrego algo a alguien y esa persona me entrega algo en contraprestación. Se presume, bien, que hay una onerosidad. No necesariamente tiene que haber una ganancia. Yo no estoy diciendo una ganancia económica. Una permuta me entrega un bien, yo entrego un bien, y sin embargo no hay un fin de lucro, aparentemente, ¿no? Después habría que ver si lo que yo le entrego vale más, etcétera. Pero digo, ¿y hay una onerosidad? Sí, claro, porque hay contraprestaciones, ¿sí? Pero no necesariamente el beneficio lo obtiene una sola de las partes. En este caso lo obtendrían las dos, aunque no estemos hablando de un lucro. Bien, después hay una cuestión que tiene que ver con conmutativos o aleatorios, bien, de acuerdo a lo que tiene que ver con las ventajas, ¿sí? Para ver si yo puedo determinar cuáles son esas ventajas que voy a obtener, ya desde el principio, o van a estar sujetas a cierto alea. ¿Qué significa a cierto alea? Significa a cierta cuestión de decir, bueno, esto puede pasar o no, puedo tener este número o no, puedo obtener esta suma o no. Por ejemplo, el contrato de seguro. ¿Sí? Cuando nosotros contratamos el seguro del auto, está todo supeditado a qué? Bueno, a una condición que puede darse o no. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Por ejemplo, que me lleve puesto una persona. Bien, o sea, efectivamente yo pude haber pagado el seguro durante años. Bien, y nunca, ¿sí? Tuve un accidente y nunca le tuve que dar, nunca hubo una prestación o una contraprestación con el seguro. Bien, nominados o innominados, algo que se refería Ulises en cuanto a lo que tiene que ver con la regulación específica y cuáles son los contratos que aparecen en la normativa. Bien, y hay algunos que son creados por la propia doctrina. En nuestro derecho vamos a encontrar que muchos de los contratos que estaban creados o que habían sido creados por la doctrina y por la práctica mercantil, después fueron incorporados al nuevo código que tiene tan solo 5 o 6 años. Bien, no como antes, que tal vez muchos se decían, bueno, la doctrina creó o este en realidad fue creado por una ley, o este en realidad fue creado por el uso comercial. Bien, hablábamos muchas veces de los usos y las costumbres. Bueno, los usos y las costumbres crean también contratos o han creado modalidades de contratos, ¿sí? Se parece a una compraventa, se parece a una locación, pero es un leasing, ¿sí? O sea, tiene un poquitito de cada uno, pero claramente no es ninguno de los dos, sino que es una modalidad distinta. Hay también acá en la cuestión de los contratos de ingeniería, ¿sí? Que vamos a ver nosotros, que también son parecidos a unos, parecidos a otros, pero tienen como modalidades muy específicas. Bien, ¿podemos decir lo crea el código, lo crea la ley? Sí, claro. ¿Son nominados? Sí, claro. Pero tienen particularidades que lo hacen muy especial, por ejemplo, para la materia de la cual estamos hablando. Y después, obviamente, lo que tiene que ver con instantáneos o de tracto sucesivo, que tiene que ver con la ejecución del contrato. Si se da en ese preciso instante, si se da en el momento en el cual yo voy, llevo el dinero, compro y me llevo la cosa, ¿bien? Lo mismo que se da en el kiosco, o se da cuando voy a la casa de computación a comprar la batería de la notebook que se me jodió. Bien, efectivamente, es algo que se da en el momento. Es instantáneo. Distinto de cuando tratamos de un contrato de tracto sucesivo. ¿Por qué? Bueno, porque la ejecución del contrato se da en el paso del tiempo. Entonces, este paso del tiempo, bien, esa extensión de tiempo en la que se ejecuta el contrato, bien, las obligaciones van a ser bien bilaterales durante todo ese tiempo que se ejecute ese contrato. No es solamente cuando yo entrego la plata y me dan la cosa, y termina ahí. Bien, se mantiene justamente en el tiempo esa obligatoriedad. Bien, y ese de alguna manera, ese juego de dar y recibir. Bien, en cuanto a los tipos de contratos, bueno, acá les hace como una especie de introducción el texto en cuanto a lo que tiene que ver con la aparición de nuevos contratos, ¿sí? O contratos que han sufrido cambios en cuanto a lo que es la globalización, y cómo hemos incorporado nuevas formas también de comercialización, ¿sí? En este caso, lo que llamamos el contrato de agencia. ¿Sí? El contrato de agencia justamente tiene que ver con esto, ¿bien? A una modalidad de comercialización, justamente realizada por terceros, ¿bien? Y que tiene esta función de formar como una especie de red o cadena, ¿bien? Para permitir fabricación, comercialización y distribución de productos, ¿sí? También de servicios, desde ya. Y que justamente tiene que ver con responder a la amplitud del mercado. Bien, el artículo 1479 de nuestro código establece que hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada proponente o empresario, ¿sí? De manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral. ¿A qué se hace referencia a esto? A una relación de dependencia. Acá distingue, ¿sí? Lo que es una relación mercantil, una relación comercial, de lo que es una relación laboral, ¿sí? Una relación de dependencia. Bien, mediante una retribución. Esta retribución es una retribución, no es un sueldo, es una retribución, no es salario. El agente es un intermediario independiente, no asume riesgos de la operación ni representa a la persona, ¿sí? Y en este caso el contrato se instrumenta por escrito.
Bien, en los casos en los cuales decíamos, salvo que la ley, bueno, acá dice, esta formalidad, ¿sí? Esta formalidad es por escrito. Bien, por eso con los caracteres vamos a encontrar que dice contrato bilateral, formal, formal típico, ¿sí? O nominado, típico mercantil, o sea, comercial, de ejecución continuada, o sea, de tracto sucesivo, ¿sí? Es un contrato oneroso, bien, acá hay hasta un lucro, podría haber hasta un lucro desde ya, porque dice que hay una retribución, pero es un contrato oneroso, y es un contrato personal. Esto significa, lo van a encontrar en latín, que dice intuitu personae. ¿Qué significa esto? Bueno, que es importante la calidad de la persona para que lo haga. No es lo mismo que el cuadro lo pinte yo, que lo pinte un tal Dalí. Bien, entonces, efectivamente, si hago un contrato, en este caso, de obra, para justamente llevar adelante un dibujo o una pintura, es importante que lo haga Dalí y no lo haga yo, o que lo haga yo y no lo haga Dalí. ¿Bien? Bien. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con contrato de agencia, es eso. Respecto a lo que tiene que ver con contrato de arbitraje, que es el contrato, están puestos por orden alfabético, creo, así que les aviso más que nada para que no piensen de que el contrato de agencia es el más importante y vamos a ir llegando al último, o sea, el contrato de donación, que es menos importante. Les cuento más que nada que tienen este ritmo, ¿no? Contrato de arbitraje, y acá mis alumnos de Derecho Internacional Privado deberían, o Derecho Internacional en cuanto a lo que es comercio exterior, ya la tienen que tener más que clara. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, el arbitraje aparece con más fuerza en lo que tiene que ver con las relaciones de internacional privado, ¿no? Las relaciones de derecho que se dan entre partes que están en distintos países o en distintos estados, ¿bien? Y que disponen de alguna manera someterse, ¿bien? A una autoridad que va a intentar resolver esta problemática y que efectivamente esta problemática se va a resolver por la autonomía de la voluntad. ¿Qué autonomía de la voluntad? ¿La autonomía de la voluntad material que establecía las pautas del contrato o la autonomía de la autonomía de la voluntad conflictual a la hora de cómo resolvemos un conflicto en el caso que se suscite? Sería esta segunda. Bien, sería en el caso de un contrato de arbitraje. ¿No? El contrato de arbitraje es cómo vamos a resolver en el caso de que haya algún problema. Bien, bueno, ahí justamente hace referencia al 1649, bien, de cómo las partes se someten a la decisión de una o más árbitros, bien, en el caso de que surjan controversias en el contrato, y que efectivamente aparece también lo que tiene que ver con los tipos de arbitraje. Porque no es lo mismo un árbitro de derecho, ¿sí? Que van a resolver, obviamente, la cuestión en cuanto a derecho y que la decisión, o sea, el laudo arbitral, es recurrible, o sea, puedo acceder a un recurso o a la modificación de eso a través de una autoridad superior, como puede ser, por ejemplo, la Cámara Comercial o la Cámara Civil, dependiendo de qué se trata. En el caso de los árbitros de equidad o los que llamamos amigables componedores, bien, ahí lo que hacen es no entender necesariamente lo que tiene que ver con derecho, sino a lo que es su leal entender de la cuestión. ¿Sí? No se define tanto por derecho, sino que se define en lo que llamamos condiciones de equidad. ¿Sí? En ese caso, el laudo no es recurrible, ¿sí? Y solamente en los casos se puede someter a los casos en los cuales el árbitro haya intentar solucionar o resolver la cuestión más allá de lo que se le ha pedido. Por eso seguramente el artículo, o mejor dicho, la legislación habla de una extrapetitia, ¿no? Que es esto de que intenta el árbitro o el juez o quien sea resolver más allá de lo que se le pidió. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Qué es un laudo? El laudo es la decisión, ¿sí? La resolución que va a emitir un árbitro o un tribunal arbitral. ¿Sí? Lo que llamamos normalmente una sentencia judicial. Bueno, la sentencia judicial es lo que en las cuestiones arbitrales llamaríamos un laudo arbitral. Perfecto, gracias. No, por favor. Este contrato ha obviamente logrado mayor conocimiento y logrado mayor fuerza desde lo que es la instrumentación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación hace tan solo unos años, y justamente establece esto que establece formalidades o de alguna manera la forma en la cual yo lo voy a poder instrumentar, ¿no? Por escrito, mediante lo que llamamos una cláusula compromisoria, o sea, dentro de un contrato decimos, bueno, en el caso que, ¿sí? Nos comprometemos a esto. Si nos comprometemos a que vamos a hacer esto. O en el caso de que queramos disponer un acuerdo independiente, ¿sí? O un reglamento o un estatuto, bien, por ejemplo, para una empresa o para para una organización o para una agrupación, ¿sí? Alguna discusión que tengamos en el medio, decimos, bueno, en el caso de que surja algún lío, lo resolvemos a través de esto. Bien, incluimos, se podría decir esto, lo que es una cláusula de arbitraje, ¿sí? Un contrato de arbitraje dentro.
acá es donde algunos de ustedes van a decir, bueno, profesor, pero ¿un contrato de arbitraje vive por sí mismo? Sí, pero no tiene como cierta accesoriedad, sí, tal vez. ¿Sí? O sea, es un contrato autónomo, pero también es un contrato que depende, ¿sí?, de otras cuestiones. Claro, porque ¿qué pasa? Yo no me voy a someter a un arbitraje por no existiendo una causa previa. Bien, por eso digo, probablemente, ¿sí?, en el caso de que tengamos un inconveniente con nuestra compraventa, que tengamos algún inconveniente con nuestra fusión de empresas, que tengamos algún inconveniente en nuestro consorcio, en nuestra agrupación, en nuestra sociedad, lo resolvemos a través de un contrato de arbitraje. ¿Se entiende? No está como ligado, ¿sí? Entonces, después van a ver que el artículo 1651 justamente dice qué cosas no se pueden someter, bien, a arbitraje. Lamentablemente, por una cuestión de tiempo, tenemos que avanzar medio rápido. Pero bueno, contrato de comodato, ¿sí? Un contrato que tiene hasta una función social, ¿sí? El contrato de comodato en cuanto a esto de decir, bueno, parece que si un amigo me presta algo para que yo lo use y después se lo devuelvo, es un comodato. ¿Sí? Ese préstamo de una cosa, bien, y yo se la tengo que devolver igual, o si no, de última, le devuelvo la cosa en las condiciones en las que me la dio y todo, y se presume que es gratuito, es un comodato. Bien, alguno de ustedes me dirá, bueno, profesor, pero cuando a mí me trajeron el módem a mi casa, bien, de X compañía de cable o de X compañía de servicio de Wi-Fi o de Internet, cuando después me lo retiraron y se lo devolví, sí, claro. Y si no se lo devuelvo, se lo tengo que pagar. Exactamente, eso es el comodato. ¿Sí? Eso es exactamente el comodato. Bien, y justamente acá dice, ¿cuáles son los tres conceptos que sacamos del contrato de comodato? Primero, la obligación de entregar una cosa mueble o inmueble para el uso. ¿Sí? Y del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos, bueno, la gratuidad, ¿sí?, que se presume gratuito, ¿no? O sea, al comodatario, ¿sí?, el que tendría que pagar algo, en este caso se presume que no paga, salvo que en el contrato de comodato se establezca, bien, que hay un dinero como contraprestación a esta obligación que es el de entregar una cosa. Bien, y lo tercero sería la obligación de restituir el mismo bien recibido. Bien, yo puedo restituir ¿puedo restituir otra cosa que no sea ese bien? No. Yo no puedo agarrar y decirle, che, discúlpame, Fibertel, te devuelvo este módem porque el tuyo se me rompió. Bien, tengo que devolver el mismo. Aunque se haya roto, en el peor de los casos responderé por los daños, pero tengo que devolverlo. Bueno, y ahí están los caracteres que de alguna manera a mí me gusta también marcarlos, que creo que son útiles para entender un poquitito más sobre cada contrato, ¿no? Bien. El contrato de compraventa, bueno, el más clásico, el más fácil y el que tal vez todos los días, ¿sí?, estamos contratando, ¿no? Todos los días compramos algo, seguramente, lo más mínimo hasta lo más importante, no todos los días compramos un auto o una casa, pero bueno, es así. Entonces, establece justamente que hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa a la otra, ¿sí? Y la otra, justamente, la que recibe la cosa, va a pagar el precio, en dinero, ¿sí? Justamente en el nuevo Código Civil y Comercial aclara, ¿sí?, que no se hace, que el fin de lucro justamente no hacia la génesis del contrato, sino que es una característica distintiva, por ejemplo, de lo que es la compraventa comercial. ¿Por qué? Bueno, porque antes el Código Civil y Comercial estaba separado. Entonces, en la compraventa civil se presumía que no existía el lucro, mientras que en la compraventa comercial era obvio que había lucro, ¿sí? Era obvio que había una ganancia que quería obtenerse un rédito económico. Bueno, en este caso, forma parte del contrato y forma parte de lo que es la génesis de un contrato de compraventa comercial, pero no necesariamente tiene que existir un fin de lucro. Bien, están los caracteres del contrato de compraventa, ¿no? Bilateral, oneroso, ¿sí? En principio conmutativo. ¿Por qué? Bueno, porque no necesariamente son ciertas justamente las ventajas que las partes se van a estar de alguna manera contratando, ¿no? En cuanto a la formalidad, bueno, hablamos antes de la libertad de formas, ¿no? Entonces, se presume que la compraventa no tiene, ¿sí?, no tiene solemnidades especiales, ¿bien? Pero bueno, en el caso de los inmuebles, ¿sí?, en el caso de los inmuebles, yo voy a hacer no solamente formal, sino que además voy a establecer, ¿sí?, un régimen especial. ¿Por qué? Porque voy a decir que además tiene que haber una escritura pública y además tiene que haber un registro en el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo. Y en el caso de los automotores, lo mismo, ¿sí? No voy a pedir algo escrito, pero sí voy a pedir en el registro de la propiedad del automotor. Entonces, voy a establecer después algunas pautas en particular. Pero presumimos que, en principio, no es formal, ¿sí?, y que es formal para algunos casos en particular. Y que es nominado, obviamente, porque hay un articulado y la ley lo reconoce como tal, desde ya. Bien,
Y después acá quería hacerles un comentario sobre lo que es la compraventa y la locación de obra. Bien, una pequeña comparación. ¿Sí? Después ustedes lo pueden leer ya más en profundidad. Pero el artículo 1125 justamente establece que cuando la parte se compromete a entregar una cosa por un precio, algunos de ustedes me pueden decir, bueno, profesor, es una compraventa. Me encargó una obra, yo se la entrego, bien, estamos ante una compraventa. Lo cierto es que acá hay cuestión de que tiene que ver con la manufacturación o la producción, ¿sí? Y que justamente se aplican las reglas de la compraventa, a menos de que las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar un servicio y no la entrega de esa cosa en particular. Bien, obviamente igual después lo podemos profundizar, podemos tratarlo la que viene si queda alguna duda sobre esta distinción, pero es importante de que sepan que cuando tengo locación de obra, si bien pueden aplicarse reglas que tienen que ver con la compraventa, bien, son bien distintas. Son bien distintas porque de un lado voy a tener la contratación para que se genere y para que se produzca algo, bien, o sea, estoy hablando de una producción o manufacturación, sí, o sea, estoy hablando en realidad de una mano de obra y una prestación de servicios, perdón, o una prestación de servicios, y del otro lado estoy comprando algo, bien, que ya está hecho y que no, aparentemente no lo estaría haciendo para mí. Yo no le estaría encomendando, ¿sí?, una tarea. Bien, no le estoy encomendando que me preste un servicio que como resultado tiene una cosa. Bien, sino estoy comprando directamente esa cosa. Contrato de concesión. ¿Sí? El 1502 del Código Civil y Comercial de la Nación establece justamente que hay contrato de concesión cuando una de las partes, el concesionario, actúa en nombre y por cuenta, ¿sí?, propia frente a terceros y se obliga mediante una retribución justamente a disponer de la organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente. Bien, acá está la otra de las partes. Prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Bien, acá están los tres elementos que yo encuentro en el contrato. La autonomía del concesionario, ¿sí?, porque actúa en su nombre y por cuenta propia frente a terceros. Bien, no es un mero vendedor, pero actúa de alguna manera en nombre y por cuenta propia. Y la actividad retributiva del concesionario, ¿sí?, o sea, acá hay una afectación instrumental de la organización empresarial del concesionario, ¿sí?, a los fines justamente de ¿qué? De distribuir, de comercializar, de poder vender estos productos que le está dando el concedente. Bien, aquel que está entregando estos bienes, ¿sí? El ejemplo más clásico, obviamente, el concesionario de autos. Bien, y después, por último, la onerosidad, elemento más que importante, ¿sí? Se presume, bien, y hay, se puede decir, una notoria onerosidad. Bien, después vamos a hablar si ese contrato de concesión a su vez tiene un fin de lucro, bien, que también podemos decir que hay seguramente un fin de lucro, pero bueno, en principio el contrato no es que presume que hay fin de lucro, pero sí presume que hay onerosidad, que hay una entrega de algo y una contraprestación. Perdón, otra pregunta. Por favor. ¿Qué sería afectación instrumental? ¿A qué se refiere con eso? En cuanto a qué, perdóname. Acá cuando Ahí hablábamos sobre en el segundo punto. la actividad distributiva del concesionario. Sí, ¿no? ahí. Claro, cuando yo estoy poniendo, ¿sí?, para que vos puedas llevar adelante, para que vos puedas hacer la explotación de esa actividad o de la comercialización, eso, yo lo que estoy haciendo justamente es poniendo a disposición, ¿sí?, una serie de instrumental, una serie de cosas, de insumos, ¿bien? Para que vos efectivamente puedas, ¿sí?, se pueda comercializar ese producto bien, ¿entendés? O sea, no es solamente decir, bueno, yo te doy a vos los productos y listo. No, tiene que haber justamente que una actividad, ¿sí? El concesionario tiene que poner a disposición, tiene que afectar bienes, bien, de la organización empresarial del concesionario para poder hacer esa comercialización. Cuando vos vas efectivamente a un concesionario, ves todo lo que está a disposición de la comercialización, todo lo que de alguna manera se pone a disposición para que vos puedas bien comercializar ese bien o servicio. ¿Está bien? Sí, perfecto, se entendió. Gracias. Perfecto. Bien, bueno, entonces, volviendo. Contrato de consignación, creo que nos tocaba. 1335 del Código Civil y Comercial de la Nación, contrato de consignación cuando hay un mandato, ¿sí? Acá ya hablamos de mandato, ¿sí? Es sin representación para la venta de cosas muebles.
¿sí? Justamente se le aplican supletoriamente las disposiciones del capítulo 8 en cuanto a lo que tiene que ver con los mandatos, ¿bien? Pero acá ya se acuerdan que, a diferencia del anterior, que decía, actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, acá ya no es por cuenta propia. Bien, acá ya estamos actuando en representación, perdón, estamos actuando por mandato de otra persona, sin representarlo, pero por mandato del otro. El otro me está diciendo lo que yo tengo que, de alguna manera, lo que quiere. ¿Sí? ¿Cuál es la explotación o qué es lo que quiere que se haga con ese producto? Dice, llanamente, cuando yo le doy a alguien un producto y digo, che, vendete esto. No le estoy dando, ni le estoy pidiendo que afecte nada para la venta de ese producto. ¿Bien? Pero efectivamente le estoy diciendo, mira, yo quiero que comercialices esto. ¿Él me va a representar a mí? No, simplemente lo va a vender. ¿Sí? Lo va a poner, se puede decir, a la venta. Bien, en este caso justamente está limitada la definición a las cosas muebles, ¿sí? Y hay un vínculo, como les decía recién, entre lo que es el mandato y la consignación. ¿Bien? Pero acá justamente lo que se limita es a algunos actos. ¿Sí? Acá el mandato es un mandato muy específico. Bien, no solamente porque no hay representación, sino porque se trata de cosas muebles. ¿Sí? Se trata de cosas que son, obviamente, movibles, que no están fijadas al suelo. Contrato de corretaje, algo que también, ¿sí?, es bastante antiguo en cuanto a lo que tiene que ver con la comercialización y demás, y que efectivamente tiene que ver con la posibilidad de que el corredor y el comitente, ¿sí?, se obliguen, bien, ante una retribución, ¿sí?, desde ya, y que se establezcan distintas obligaciones, y el corredor, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a hacer justamente el ofrecimiento, va a mediar entre la negociación y la conclusión de los negocios, ¿sí? No va a existir una relación de dependencia, ¿sí?, o de representación con ninguna de las partes, ni con uno ni con el otro, desde ya, ¿bien? Pero funciona como una especie de intermediario, ¿bien? Ahí van a tener todo lo que tiene que ver con la disposición del 1345 en adelante. Contrato de depósito. Acá, contrato de depósito es bastante interesante. ¿Por qué? Porque me surgen dos cuestiones del contrato de depósito. La primera, que acá lamentablemente no figura solamente lo que tiene que ver con el depósito necesario y el depósito irregular. Esto cuando tiene que ver con un contrato a través del cual una de las partes, el depositante, ¿sí?, justamente va a poner en manos del depositario, ¿sí?, va a poner en manos del depositario cierta cantidad de bienes o ciertos bienes, bien, para su cuidado, bien, o para su guarda en realidad. Acá lo que tiene que ver con guarda y en guarda o en depósito tienen como una semejanza, ¿no? Son similares. Entonces, efectivamente, yo tengo que tener en cuenta que cuando hablo de guarda o cuando hablo de depósito, estoy hablando de lo mismo en la virtud, en la lectura de este contrato desde ya, y que tengo estas dos modalidades, ¿no? Lo que es el depósito necesario, ¿sí? No puede elegir a la persona del depositario por un acontecimiento que lo somete justamente a una necesidad imperiosa de confiar en esa persona, de recurrir a esa persona. Bien, por ejemplo, los efectos introducidos en el hotel, ¿no? El depositante es la persona, es el inquilino, el que se va a hospedar, y el depositario es el titular, el dueño de ese hotel. Bien, yo las cosas que dejo todas las noches, si me voy a pasear o me voy a dar una vuelta, o cuando me voy a dormir, bien, que dejo arriba la mesita de luz, se puede decir, bueno, el hotelero es el depositario de eso, ¿sí? Y hay obligaciones y responsabilidades respecto de eso, ¿no? Entonces, hay un depósito necesario, bien, que después yo voy a distinguir entre lo que llamamos el depósito voluntario y el depósito necesario, ¿no? Esto de este menor grado de libertad a la hora de elegir justamente en quién puedo y en quién no puedo depositar. Y después el depósito irregular, ¿sí?, que es cuando hablamos de cosas que son fungibles, justamente que no se encuentran en un saco cerrado, y que justamente lo que se hace, se transmite el dominio, ¿sí?, el dominio y el cuidado de las cosas, bien, no está autorizado el uso, ¿sí?, o está prohibido su uso, como por ejemplo cuando yo llevo el auto, ¿sí?, a una cochera, bien, y lo que estoy haciendo es transmitirle a esta persona para que lo cuide, para que lo tenga, bien, y no es que el tipo pueda agarrar, salir, ¿entendés?, al correr con el auto. Bien, eso sería, bien, en el caso de que yo elija un depósito voluntario. Pero distinto es cuando yo, por ejemplo, en el caso del depósito irregular, que en realidad no entiendo mucho el término por qué irregular, porque podríamos estar hablando de una regularidad, pero yo creo que es a lo que tiene que ver con la dificultad de poder cuantificarlo, de poder numerarlo, ¿no? Y decir, bueno, yo te doy todo este depósito pongo en depósito tanta cantidad de granos, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque no los voy a usar, porque no voy a tener que utilizarlo durante este tiempo, bueno, y efectivamente esta persona me puede devolver esa misma cosa o me puede devolver lo que corresponde en dinero.
Bien, entonces yo ahí lo que estoy haciendo es un depósito irregular, en este caso, por ejemplo, de granos o de alguna otra cosa que podemos utilizar como bienes fungibles, ¿no? Bien, contrato de donación, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un caso de un contrato gratuito, ¿sí? Gratuito unilateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá la obligación, ¿sí? Es de transferir gratuitamente una cosa a otra y el otro de aceptarla, ¿sí? Pero la aceptación no se toma como un cumplimiento o una obligación, sino se trata en realidad con lo que llamamos la configuración o lo que es el perfeccionamiento del contrato, ¿no? El contrato se cierra, por decirlo de alguna manera, cuando el otro acepta, pero no es que depende, o mejor dicho, hay una obligación de aceptar. Bien, justamente por eso las partes del contrato son el donante y el donatario, bien, y justamente lo que decimos es, el donatario lo único que tiene que hacer es aceptar la donación. El resto de las obligaciones son del donante. ¿Sí? Entonces uno transfiere gratuitamente una cosa al otro, bien, y este es el que acepta. El contrato de fianza, acá tenemos otro contrato que podríamos denominar como contrato accesorio, ¿sí? Porque justamente la persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer la prestación para el caso de un incumplimiento. Bien, acá aparece la figura del fiador, ¿sí? Y de la fianza. Bien, o sea, está el deudor y el fiador. Pero ¿qué pasa con el acreedor? ¿El acreedor forma parte del contrato de fianza? No, claro que no. ¿Sí? Acá aparece el fiador, el deudor y el acreedor, pero en la situación. El contrato de fianza, solamente, perdón, dije deudor, quiere decir, acá el contrato de fianza va a ser celebrado entre el fiador y el acreedor. Mismo, aclaramos que el deudor puede hasta desconocer que tiene un fiador. Salvo en los casos en los cuales el contrato, por ejemplo, de locación a nosotros nos dice, bueno, tenés que traer 3 garantes, entonces ese contrato, bueno, ahí se configura un contrato de fianza, ¿no? Pero si no, no estaríamos en presencia de alguna manera, de siempre esa misma situación en la cual el deudor va a buscar un fiador. Bien, muchas veces el acreedor, ¿sí? Tiene contacto con el fiador sin la intervención o sin la aceptación del deudor. Porque el fiador lo que va a hacer justamente es, va a dar fe, ¿sí? Va a afianzar, no a dar fe, perdón, el que da fe es el escribano, pero va a afianzar las obligaciones que se establecen en el contrato, de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Como también obligaciones presentes, futuras, ¿sí? que se establecen justamente en el contrato. Bien. Y después, uno de los últimos que vamos a tratar es el contrato de fideicomiso. ¿Sí? Es importante el contrato de fideicomiso porque justamente es una figura muy utilizada, más últimamente en cuanto a lo que tiene que ver con en tiempos de crisis y todo, para lo que tiene que ver con la construcción, ¿sí? Porque justamente lo que se busca es que el fiduciante transmita, ¿sí? O se comprometa a transmitir la propiedad de bienes a otra persona que se llama fiduciario. ¿Bien? El que se obliga a ejercerla justamente es en beneficio de otra persona a quien llama beneficiario. ¿Sí? Y se transmite justamente en cuanto al cumplimiento de un contrato, perdón, de un plazo, ¿bien? O una condición que se establezca en este contrato de fideicomiso, ¿bien? A la que llamamos al fideicomisario. Entonces, ¿qué tenemos? Un fideicomiso, ¿sí? Que al momento de su perfeccionamiento, los bienes que forman parte del fideicomiso se llaman bienes fideicomitidos, pasan a ser patrimonio separado, ¿sí? De la figura del fiduciante y del fiduciario, y justamente se produce efectos, ¿cuáles son? Bueno, que efectivamente, en la medida que se cumpla con una condición o se cumpla un plazo, esos bienes van a pasar justamente a otra persona, llamado fiduciario. ¿Sí? Acá, más importante que los caracteres, aparecen los clases de fideicomiso. ¿Bien? El más conocido es el de fideicomiso de administración, ¿sí? Que es el que llamamos el fideicomiso clásico. El fiduciante entrega a determinados bienes al fiduciario para que los administre, ¿bien? Y para que con el correr del tiempo se cumpla esta condición, vuelva, ¿sí? a su propia figura, la del fiduciante, o vaya a un tercero, ¿sí? Al beneficiario. Después el resto son figuras que son modalidades del mismo fideicomiso y que también podemos de alguna manera conocerlas con lo que es el paso del tiempo o en diferentes actividades. Bien, acá voy a hablar específicamente de lo que es la ingeniería y los contratos, ¿sí? El contrato de ingeniería, ¿no? Es justamente un conjunto de contratos estandarizados. Sí, esto fue bastante interesante haberlo encontrado porque no lo encontré en la legislación ni tampoco en páginas locales, ¿bien? Y me pareció la verdad que bastante importante y está el link si les interesa al final de este PowerPoint o de PDF cuando lo descarguen, ¿bien? Porque justamente van a poder acceder a esto, ¿no? A una especie de contratación múltiple,
¿sí? De proyectos que incluyen todo lo que es ingeniería civil, construcción, infraestructura, gestión de instalaciones y servicios públicos, ¿no? En este contrato, justamente, que es un contrato integrado, porque es justamente integra todo esto, lo que tenemos es un gran puzzle, ¿no? Dice la definición, que justamente lo que genera es eso, ¿sí? Genera lo que es la contratación, la subcontratación y los suministros, ¿bien? Y, obviamente, con el fin de lograr el resultado final, que es la obra, ¿no? Esta serie de opciones que se dan dentro de lo que es el contrato de ingeniería permiten gran flexibilidad, ¿sí? Y tiene como fin, se podría decir, dar lugar al diferente cumplimiento de dificultades o soluciones y demás, ¿bien? Porque, bueno, porque yo lo que estoy haciendo es contratar como un todo, ¿bien? Y acá algunos contratos que yo les voy a compartir y que están desde ya compartidos, y algunos que forman parte, como les decía, de esta contratación integral, ¿no? Lo que llamamos la alocación de servicios, la alocación de obra, la agrimensura, los agronómicos, los contratos, ¿no? de tareas agronómicas, los contratos que son electromecánicos e industriales, la contratación llamamos obligatoria, bien, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que establece a través del Colegio de Ingenieros, bien, cuestiones muy particulares, y lo que es la planilla anexa de obras en general. Esto que les estaba contando, bien, justamente tiene que ver con esto, tiene que ver con la posibilidad de decir, bueno, yo tengo varios contratos que se van a concatenar, bien, y que efectivamente puedo desarrollar una actividad, ¿sí? Puedo desarrollar una actividad y efectivamente sumarle, por ejemplo, tareas de agrimensura, tareas agroeconómicas y demás. Tareas agronómicas, perdón, no agroeconómicas. Agronómicas, bien, y demás. ¿Por qué? Porque normalmente el desarrollo de una actividad, de un servicio, bien, lo hacemos a través de la alocación de servicios. Bien, ese es de alguna manera el paso más común. Bueno, en este caso existe también la posibilidad de concatenar estos contratos, bien, de hacerlo de una manera mayor, de una forma más integral, y efectivamente lo puedo establecer a través de estas contrataciones. Voy a mostrarles algo muy breve, no se preocupen, no me voy a extender mucho más. Bien, esta es la contratación de locación de servicios, por ejemplo, que dispone lo que es el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Bien, fecha de contratación, ¿sí? Y nos da algunas pautas, bien, mediante las cuales establecemos no solamente las cláusulas de contrato, sino también lo que tiene que ver con la dirección técnica y los honorarios. ¿Sí? O sea, establece bien cuáles son, de alguna manera, las pautas sobre las cuales yo voy a regir cada uno de los contratos. En ese caso, contratación de locación, bien, o en el caso de una locación de capital, por ejemplo, o no limitada a lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, puedo encontrar otro modelo. ¿Qué es este? A ver si aparece ahora en pantalla. Bien, lo que es la locación de servicios entre tal, bien, lo que son los comitentes, o sea, las partes que forman parte del contrato, bien, el comitente encomienda al prestador de servicios, X, etcétera, etcétera, bien, y justamente lo que tiene que ver con la posibilidad de prestar, bien, el servicio y prestar sumas y demás. Y cuáles son las obligaciones que se disponen en el contrato. Bien. Tienen, entonces, les compartí ya a través de aquí y lo que tiene que ver con el Drive, bien, los diferentes tipos de contratos, entre los cuales también van a estar lo que es la alocación de obras, lo que son, como les dije, particularmente las tareas, ¿sí? Tanto agronómicas como cuestiones más específicas y demás. Así que eso lo tienen de alguna manera a disposición para poder acceder y para poder, obviamente, a ponerse en contacto a aquellos que nunca habían visto lo que son los contratos de locación de obra o contratos de locación de servicios, bien, tienen la posibilidad de, por ejemplo, acceder a este tipo de contratos y ver cómo es, o cuál es la información, o cuál es la documentación que se adjunta, por ejemplo, en los casos necesarios, para saber, bueno, cuáles son los niveles y las formas de contratación que tenemos en este tipo de contrataciones de ingeniería. Bueno, Alfredo, es todo. Y sobre la hora. Bien, perfecto. Yo no sé si hay alguna pregunta de los presentes. Tal vez haya quedado inclusive alguna pregunta de la semana pasada que habíamos prometido dedicar un minuto, así que estamos, si quieren aprovechar para hacer alguna pregunta, ahora. Bueno, Los hemos dejado estupefactos, Alfredo. Sí, quedó Se clarísimo. entendió bastante bien. Bueno,
Bueno, Muchas gracias, Francisco. bueno, siendo así, los invito a el tercer encuentro, el miércoles próximo. Estaremos hablando sobre responsabilidad civil. Con esto cerramos este ciclo Derecho para Ingenieros. Yo quiero agradecer especialmente al doctor Medina, un honor contar con la presencia de él hoy, esta tarde, en este encuentro. Y muchas gracias, Damián, excelente. Y bueno, continuamos la próxima entonces, ¿sí? Cómo no, Alfredo, nos vemos el miércoles próximo, responsabilidad civil y responsabilidad civil de los ingenieros, importante el miércoles que viene. Y bueno, nada, les aclaro a mis alumnos de hoy a la tarde que tienen clase y a los del viernes también, así que no canten victoria, nos vamos a seguir viendo antes del miércoles. Bueno.